Vamos a hablar de economía. Ayer lo comentábamos, el Banco Central publicó los datos de 2014, un crecimiento de la economía de 3,5%. Estamos con Florencia Carriquiri, economista de Deloitte. ¿Cómo estás, Florencia? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estábamos charlando antes de salir al aire y me decías que no le sorprendió ese número de PBI 3,5%, que eran más o menos las estimaciones que ustedes habían hecho. Sí, a ver, luego de analizado los datos que habían salido sobre el cierre del año pasado, que eran los correspondientes hasta septiembre, nuestra última estimación era justamente de un 3,5% para el conjunto de 2014, con lo cual estuvo bien en línea con los datos que terminó mostrando en términos generales. Por supuesto que después claro, en la realidad sectorial siempre hay alguna pequeña sorpresa o algún dato que difiere, pero en el global era la cifra que estábamos esperando. Es un crecimiento importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que sucedió en Brasil. Hoy se publicó el dato, ¿no? 0,1%. Sí, de crecimiento en el año. 0,1% de crecimiento en 2014. Sí, a ver, es un dato que sin duda, y más allá de que los énfasis de una y otra parte a veces están en si es una desaceleración o no lo es cierto, es una desaceleración respecto a lo que había crecido en 2013, por ejemplo. Pero de todas maneras, en el contexto actual, a nuestro juicio no deja de ser también una buena tasa de expansión la que terminó mostrando Uruguay en el 2014. Claro. Recién hablabas de Brasil, se está estancado, y si miramos al otro vecino, Argentina, las cifras oficiales dicen que creció muy levemente, pero la gran mayoría de las estimaciones privadas hablan de una recesión, de caídas de al menos 1,5% en el conjunto del año pasado, con lo cual, en ese contexto regional, ese crecimiento de 3,5% marca un desacople de Uruguay que no era normal en la historia de nuestro país, separarse, claro, digamos, de lo que pasaba en estos dos vecinos. Estamos viendo una gráfica, vamos a ver una gráfica, mejor dicho, ahí, que muestra lo que ha sucedido en Uruguay en la última década. Es realmente impresionante, ¿no? Digamos, un crecimiento de la economía constante que comenzó al final del gobierno de Jorge Valle y se mantuvo en estos últimos 10 años del gobierno del Frente Amplio. ¿Hay antecedentes de un desempeño así? No, prácticamente, a ver, nos tendríamos que remontar a la década del 40 para un ciclo expansivo tan importante, pero realmente es bastante inédito en la historia de Uruguay, un ciclo tan largo de crecimiento y tan fuerte. Se dan además dos características, que es muy persistente, o sea, es muy largo en el tiempo, sin altibajos, sino que realmente con tasas constantemente buenas en todos estos últimos 12 años y tasas además que promedialmente multiplican y por mucho lo que era el ritmo de crecimiento histórico de nuestro país. Claro. Entrando en profundidad de ese índice, ¿quién tiró de la economía el año pasado? Bien, si miramos a nivel de los grandes sectores de actividad y miramos el conjunto del año, los motores que tuvo la economía fueron esencialmente el sector de lo que se llama el transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde esencialmente en 2014 fueron las comunicaciones, como vienen siendo, de hecho, en los últimos años las que mostraron el mayor dinamismo, crecieron casi 7% y terminaron contribuyendo de buena manera al crecimiento del año. Y en segundo lugar, otro sector, que ese sí no era habitual que viniera siendo un motor para el crecimiento, fue el de la industria manufacturera, donde tuvimos el impulso en la segunda parte del año de la apertura de Montes del Plata, y eso claro, significó también una buena contribución al crecimiento de la actividad económica en su conjunto. Por supuesto, después está el sector de electricidad, gas y agua, que de hecho en los últimos años viene contribuyendo también en buena medida, pero eso es esencialmente por motivos climáticos y por eso muchas veces los economistas no hacemos énfasis mucho en lo que es la contribución de ese sector, pero que en estos últimos años está teniendo contribuciones bien importantes. ¿Y en el otro extremo? Y bueno, y los desempeños más decepcionantes, sobre todo en el cierre de 2014, estuvo en la actividad comercial. El sector de comercio, restaurantes y hoteles tuvo un desempeño realmente pobre en el año, creció menos de 2%. Importante, ¿no? Ahí. Sí. 4% respecto al trimestre del año anterior. Cayó en el último trimestre del año 4% en términos interanuales. Es la primera caída en un buen tiempo de este sector, que ya venía mostrando una desaceleración, pero fue una caída importante al cierre del año, que de alguna manera allí sí podemos decir que hubo cierta sorpresa. Nosotros no estábamos aguardando un desempeño tan malo en el último trimestre del año para lo que fue la actividad comercial. Y en segundo lugar, el otro sector que está teniendo una situación más difícil es la construcción, pero que en buena medida era esperado. De hecho, la construcción fue cayendo trimestre a trimestre en todo el transcurso de 2014, pero eso era en buena medida esperado, como decía recién, porque comparamos con un 2013 donde estábamos con obras
con la obra de Montes del Plata en proceso, y entonces cuando comparamos con aquellos niveles era esperado, digamos, niveles negativos claro, en esas variaciones. El desempeño importante del consumo de las familias, ¿qué evaluación te merece? Bueno, el consumo sigue siendo, allí sí, desde la perspectiva de la demanda, el consumo privado en general, que es la estadística que publica el Banco Central, sigue siendo un motor clave para el crecimiento. Está por encima del promedio anual. Crece por encima del producto. En 2014 creció algo más de 4%, mientras que, como decíamos recién, el PBI creció 3,5%. Pero aún así también ese motor, el consumo, está mostrando señales de desaceleración. Si uno mira las variaciones trimestrales del consumo, hace 5 trimestres ya que se van enlenteciendo trimestre tras trimestre. Creció más de 5 puntos en 2013 y, como decíamos recién, creció apenas más de 4 este año, con lo cual también el consumo ha tendido a enfriarse en el transcurso del año pasado. ¿Esa es una variable que es muy permeable a este tipo de cosas? ¿A una entrevista donde un economista dice qué puede pasar en 2015? A ver, ¿En Uruguay por lo menos o no tanto? ¿O hay depende, a ver, está el tema estadístico que después si quieres conversamos un poco, y el tema sustancial. En lo que es las decisiones de consumo en general, de consumo de las familias en particular, es claro que sí que el factor expectativas es importante. Claro. Es importante además, digamos, para algunas decisiones de consumo en particular, típicamente las de bienes durables, automóviles, electrodomésticos, bienes que son para la perspectiva familiar una especie de inversión. Claro. Bueno, en esos rubros las decisiones de consumo tienden a ser, sí, bastante permeables a las expectativas, en un contexto de expectativas que empiezan a ensombrecerse de alguna manera, en un contexto además de suba del dólar, son también esos rubros, claro, esencialmente importados. Bueno, en ese contexto es normal que estemos viendo, de hecho, contracciones en las ventas de ese tipo de productos, y bueno, hay decisión y un consumo que se hace en general más cauteloso en las familias y también en las empresas. Claro. Y me decías en términos estadísticos. Bien, y en términos estadísticos, luego lo que efectivamente terminan reflejando los datos tiene también una dificultad, porque en la metodología de construcción de las cuentas nacionales, el consumo privado de alguna manera sale residualmente. Se estima la producción total, luego se estiman los distintos factores de la demanda, las exportaciones, la inversión, también las importaciones para completar cuál es la oferta total, y el consumo termina saliendo, el gasto público, las inversiones públicas, y el consumo termina saliendo, digamos, por diferencia, con lo cual todos los errores de estimación también terminan ensuciando esa medición, ¿no? Pero bueno, claro, en términos de tendencia debería reflejar bastante bien lo que está pasando con el consumo en general de familias y empresas. Teniendo esta foto de lo que fue 2014, ¿qué puede pasar en 2015? Bueno, con estas cifras de 2014, en la medida que en principio no significaron grandes sorpresas para lo que estábamos esperando, por el momento, aunque lo estamos trabajando, estimamos que no vamos a cambiar sustancialmente nuestras proyecciones. Los pronósticos que ya estábamos manejando apuntan a un crecimiento de 2,8% promedio anual este año, que es sin el efecto de Montes del Plata, porque este año va a ser un efecto bien importante. Es todo un año de la planta de Montes del Plata operando a capacidad prácticamente plena. Ustedes lo estiman en 1%. Eso lo estimamos en un punto de contribución a la tasa de crecimiento del PBI, con lo cual estaríamos hablando de un PBI sin Montes del Plata creciendo en el entorno del 2%, levemente por debajo del 2%, con lo cual estamos avisorando, sí, una desaceleración o un enfriamiento adicional respecto a lo que ya vimos en 2014. Y con algunos riesgos, además, en el horizonte, ¿no? Claro, antes de ir a eso, señalabas que en 2014 el tema de electricidad tuvo una influencia importante. Sí. Si hay un 2015 de poca lluvia, poco lluvioso, bueno, allí hay otro elemento adicional que puede terminar restando. Que no maneja un gobierno, ¿no? En esos pronósticos que mencionábamos recién, estamos asumiendo que el ritmo o el nivel del PBI en este sector, del valor agregado en el sector de electricidad, gas y agua, retorna a niveles promedio, con lo cual implícitamente ya estamos manejando en ese pronóstico cierta contracción, claro, en lo que es el valor agregado en electricidad, en la generación de electricidad
gas y agua, porque realmente parece difícil suponer que se van a mantener los niveles de hidraulicidad que mantuvimos en 2014. Claro. Ahora, no es despreciable un crecimiento de 2,8% en el contexto en el que está la región. No es para nada despreciable, nuevamente dejaría a Uruguay muy bien parado en la comparación internacional y regional, pero con esa precisión que decíamos antes, para lo que es la dinámica del hacer negocios en general, claro, quizás la tasa más relevante es la del PBI sin Montes del Plata, que esencialmente que es una valor agregado nacional genuinamente computado, pero que no juega, que influye mucho en el índice y que no juega en lo que es la dinámica más general de la gran mayoría de las empresas que operan en el país. Y por eso muchas veces hacemos énfasis en eso. El PBI sin ese proyecto va a estar creciendo bastante menos, con lo cual el dinamismo de los negocios en general, claro, va a tener un enfriamiento adicional. ¿Qué puede hacer Uruguay para seguir siendo atractivo? Para seguir recibiendo inversiones, para seguir creciendo. A ver, a nosotros nos parece que hay varios elementos en ese frente. Hay factores como de poner nuevamente en orden algunos equilibrios macroeconómicos. Son como, a nuestro juicio, lo que debería atacar más inmediatamente el gobierno, y ahora me explayo un poquito más en eso, y otros elementos que son más de largo plazo, de profundizar en nuevas reformas, digamos, que le den nuevos impulsos, digamos, al clima de inversiones en nuestro país. En lo que es lo primero y en lo que muchas veces los analistas estamos haciendo más énfasis generalmente en la prensa y en general en nuestras exposiciones, nosotros estamos viendo con cierta preocupación, digamos, el deterioro de algunos fundamentos macroeconómicos que vimos en el último tiempo. Uruguay ha mantenido muy buenas tasas de expansión, pero al mismo tiempo se ha visto cierto deterioro en fundamentos como es el balance de cuenta corriente, que está con un déficit realmente ya significativo de casi 5 puntos del PBI, el déficit fiscal, que cerró el año pasado en el mayor nivel desde el 2002, en más de 3,5 puntos del PBI, la persistencia de la inflación, estamos con una inflación difícil de hacer bajar, y una situación de competitividad en particular que nosotros estamos viendo con preocupación, sobre todo en este comienzo de 2015, que con un real que realmente tuvo un debilitamiento muy acelerado, nos está dejando en una situación de competitividad, sobre todo con este país vecino tan importante como es Brasil, realmente muy mala. A nuestro juicio, esos desequilibrios hoy deben ser mirados con cuidado y son elementos que la política económica debe tener bien en cuenta a la hora de tomarse las primeras decisiones de este gobierno, y la ley de presupuesto, las pautas también de la negociación salarial deben tener un cambio notorio respecto a lo que veníamos viendo en años pasados, porque el contexto es distinto y porque esos equilibrios deben restablecerse de forma relativamente rápida. En relación a Brasil, fue sorprendente el desempeño en este verano, digamos. Sí, podemos decir que fue sorprendente. La mayoría de los analistas... Hay una luz de alerta prendida. Estábamos mirando con preocupación a Brasil ya desde hace un tiempo. Brasil realmente está teniendo muy mal desempeño desde hace ya algunos años, pero el ritmo al que se procesó el aumento del dólar en Brasil en estos meses fue sorprendente en términos generales. No había prácticamente proyecciones en ese orden. La mayoría de los analistas, como decía, estábamos aguardando sí tendencialmente un dólar a la suba en Brasil, pero no al ritmo en que se terminó dando en este comienzo de año. Con lo cual, desde esa perspectiva sí fue una sorpresa. Es otro elemento más para el gobierno uruguayo tener en cuenta. Hablaba recién de lo que va a ser la elaboración del presupuesto este año, algo que habitualmente genera mucho conflicto político, es natural que sea así, y seguramente va a ser así este año. Ahora hay otras herramientas que tiene un gobierno. Los impuestos son una. En la campaña electoral se dijo, todos los partidos dijeron que no iban a subir impuestos, es casi una norma. Pero ¿tú crees que es posible, que hay una alternativa de ese lado? ¿Hay margen para hacer un ajuste por ese lado? Desde el punto de vista económico, ¿no? Porque la decisión política... Sí, la decisión política está todavía más difícil. Nosotros tendemos a pensar que es difícil que se vaya por el camino de aumentar impuestos en el contexto actual. Como decía recién, fue bastante descartado en general en la campaña electoral, y políticamente, además, más allá de lo económico, políticamente es realmente difícil pensar en que haya espacio para negociar aumentos de impuestos. Sí es difícil de por sí
negociar moderaciones en el gasto, ese camino nos parece que debería ser el más factible de imaginar para ir procesando una mejora de las cuentas públicas en los próximos años. A priori nosotros no estamos contemplando que haya aumentos de impuestos en el horizonte cercano. Quiere decir que para vos es ajustar la canilla del gasto. Esencialmente es ajustar el ritmo al que venía aumentando el gasto público. En 2014 volvimos a tener un aumento del gasto significativo, bastante mayor al del PBI. Este año deberíamos ver que en la nueva ley de presupuesto los aumentos del gasto que se comprometan sean notoriamente menores, que vayan disminuyendo que el gasto vaya disminuyendo su peso en el PBI, porque verdaderamente las cuentas públicas tienen que mejorar desde los niveles en los que cerraron 2014. Y el nivel de privados, contemplar lo que puede ser una negociación con otros elementos arriba de la mesa. Sí, allí donde quizás está también otro desafío importante de este año. La gran mayoría de las rondas de negociación salarial ya fueron, ya tienen pautados los aumentos de 2015, pero bueno, al menos lo que va a ser las pautas para la próxima ronda deberían estar contemplando sí un escenario bien diferente, con aumentos de salario real menores a los que veníamos viendo en los últimos años, más ajustados a lo que va a ser el crecimiento de la productividad en los próximos años, pero también a nuestro juicio sería deseable ir procesando una desindexación de esos salarios, porque la forma de ajuste, digamos, en los que se están negociando, que es inflación pasada más aumento, le pone una inercia, digamos, a la inflación muy significativa, y un círculo que hace realmente vicioso, que hace realmente muy difícil moderar la inflación que ha venido bajando en este último tiempo, pero que sigue en el entorno del 8%. Decías hoy que hay algunas reformas estructurales que también debería ser o llevar adelante el gobierno, impulsar el gobierno, para que el país siga siendo atractivo para la llegada de capitales. Sí. ¿Qué visualizan ahí? A ver, reformas de distinta índole, por decir algunas de las que son evidentemente más importantes y que tampoco vamos a ser muy novedosos en ese sentido. Sí. La educación es una crisis que hay que resolver de cara a lograr mejoras en nuestro capital humano. La infraestructura, otro de las grandes inversiones y cuellos de botella que hay que superar de cara a seguir creciendo saludablemente en los próximos